Hola queridos amigos, en el vídeo de hoy nos adentraremos en un lado muy poco explorado de la historia cubana, la vida privada de Fulgencio Batista. Hoy no hablaremos de política, ni golpes de estados, ni revoluciones. Hoy conoceremos al hombre detrás del personaje, sus orígenes, sus matrimonios, sus hijos y anécdotas curiosas y detalles sorprendentes de su personalidad que rara vez se mencionan. Así que acomódense porque este es un viaje íntimo, curioso y muy humano. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal El Tesoro del Presidente. Batista nació en Banes, en Oriente, el 16 de enero de 1901. Su nombre era Fulgencio Rubén Batista Saldívar. Fue el primer hijo de una familia formada por dos jóvenes padres y por 4 hermanos. El padre trabajaba de machetero para la United Fruit y fue veterano de la Guerra de Independencia de Cuba. Se llamaba Belisario Batista y cortaba caña para los centrales Boston y Preston. Su madre se llamaba Carmela Saldívar. Sus hermanos menores se llamaban Juan, Hermelindo y Francisco. No hay partida de nacimiento de Batista, lo que ha originado cierta confusión con la fecha de su nacimiento y su nombre, que al parecer era Rubén Fulgencio. En su niñez era llamado Rubén, pero al iniciar su vida independiente en su juventud adoptó el de Fulgencio. Los entresijos familiares y el origen de Batista también han dado lugar a toda clase de especulaciones. Algunas reclaman antepasados canarios o vascos, quizá en un esfuerzo por blanquear su origen. Últimamente hay algunos que especulan sobre un posible origen colombiano de Fulgencio Batista, basándose en el argumento de la inscripción de nacimiento perdida. Yo creo que este fue un error común en la época. En el año en que nació Batista existía confusión burocrática sobre los nacidos en la isla. No estaba clara su nacionalidad, ya que no eran españoles, pero tampoco eran cubanos, porque la república no surgiría hasta 1902. Y supongo que no estaría claro qué funcionarios se encargarían de los asentamientos en los libros. Otra razón que alegan los partidarios de la teoría de la conspiración es que creen percibir cierto acento colombiano en el habla de Batista al escuchar las grabaciones que han quedado de sus discursos. Esto se contradice por sí mismo, porque si fue traído a Cuba desde muy niño, poco acento debía quedarle en su edad adulta. Además, yo conozco el habla de los colombianos y no se me parece a la del expresidente cubano. Yo estoy convencido de que nació en Cuba, pero aún haciendo la concesión de que hubiese nacido en el extranjero, al haber desarrollado toda su vida en Cuba desde muy niño, podemos considerarlo como cubano a todos los efectos. Lo que sí es cierto es que era un mulato de pelo lacio, lo que en Cuba se llama comúnmente indio. Su hijo Rubén Batista declaró en una ocasión que sus amigos le llamaban el indio y sus enemigos el negro. El origen racial es una cuestión muy importante en Cuba, sobre todo en aquella época, y la prensa cubana lo caricaturizaba exagerando sus rasgos africanos y asiáticos. En esta línea podemos entender que Batista tratase de esconder sus orígenes africanos y tratase de buscar otros más beneficiosos. Yo creo que tendría una mezcla de todo un poco, producto del mestizaje de la población cubana, debido a que en las posesiones españolas no existían las rígidas leyes que prohibían las uniones interraciales, propias de otros sistemas coloniales de la época, y hubo mucha mezcla, incluso matrimonios legales interraciales. A pesar de que Cuba no dispone de un pasado indígena relevante en la formación de la cubanidad, Batista trató de potenciar su origen indio, en cuanto a que estos eran los primigenios habitantes de la isla, y tratando de relacionarse con la figura casi mitológica de los caudillos indígenas, los caciques. Es por eso que en sus campañas presidenciales utilizaba como símbolo la cabeza de un indio, aunque en este caso era un piel roja, no un taíno o un siboney, las tribus que habitaron en Cuba. Sí que hay una cosa muy importante a resaltar. Con sus luces y sus sombras,
Fulgencio Batista y Saldívar ha sido hasta hoy el único jefe de Estado no blanco en Cuba. Además, nunca alguien nacido en el escalón más bajo de la sociedad cubana alcanzó el más alto grado en el gobierno de Cuba. Todos los máximos dirigentes cubanos, hasta el día de hoy, provienen de la clase alta, de la élite. Todos eran ricos y nunca trabajaron para ganarse el sustento, como veremos que tuvo que hacer Batista, un hombre de inteligencia superior a la media, con una voluntad de superarse a sí mismo no muy habitual entre sus contemporáneos y una ambición que lo impulsó hasta lo más alto. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por la pobreza, pero a pesar de eso asiste a clases y desde entonces desarrollará una pasión por la lectura que lo acompañará toda su vida. El niño Batista compaginaba la asistencia a la escuela con otros oficios, como aguador en los cañaverales y en el tiempo muerto como sastre o carpintero, como vemos en estas fotos de una antigua revista bohemia. Su madre murió en 1915 y ese fue el desencadenante para que abandonase el hogar y se emancipase con solo 14 años. Ante la falta de oportunidades en su Vannes natal, abandona este pueblo oriental y desarrolla toda clase de trabajos mientras asistía a la escuela por la noche. Siendo ya un mozo, trabajó en los ferrocarriles de Cuba como retranquero, que es como se le llama allí a los guardafrenos. El 14 de abril de 1921 ingresa en el ejército como soldado en el campamento de Columbia, en La Habana. En aquel tiempo, el ejército proporcionaba una seguridad económica y una oportunidad de mejorar. Con el empleo venía la comida y el alojamiento, una cosa nada despreciable para los pobres en aquellos tiempos. Era una buena oportunidad de superación personal para los humildes con pocas posibilidades. Y si a esto añadimos la ambición de Batista, vemos una motivación más para dar este paso. Por otro lado, el ejército le brindaba el tiempo para seguir estudiando por su cuenta. Se hizo taquígrafo, tomó clases de fonética y de cómo hablar en público, y también hacía trabajos particulares en la misma academia, impartiendo clases de gramática. Estando destacado como guardia de la finca del presidente Alfredo Zayas y siendo todavía soldado, Batista conoció a una humilde lavandera del poblado de Guajay, de nombre Elisa Godínez Gómez, nacida el 2 de diciembre de 1904 en una pequeña granja del pueblo de Vereda Nueva, en la antigua provincia de La Habana, como una de los 9 hijos de Salustiano Godínez y Córdoba y Concepción Gómez y Acosta. Los jóvenes se enamoraron y se casaron en 1926. Elisa apoyó a Fulgencio Batista en su ambición y su lucha por adquirir el prestigio y el poder que le permitiesen dar el salto hacia los escalones más altos de la sociedad, y así abandonar el estatus de humildad en que habían nacido. De esta forma, la lavandera logró ser la esposa del coronel jefe del ejército, el hombre más poderoso de Cuba, y lo que tal vez nunca concibió ni en sus más salvajes sueños, llegar a ser la primera dama de la República, cosa que ocurrió de 1940 a 1944, siendo la esposa del entonces presidente Fulgencio Batista y Saldívar. En esta foto vemos al coronel Batista con su familia política por parte de su esposa Elisa Godínez Gómez. La burguesía blanca y rica nunca perdonó la baja extracción social de Batista y su esposa, y apuntando a su origen humilde, la llamaban Elisa la Bandera. Batista había impulsado el uso de la bandera del 4 de septiembre para conmemorar la Revolución de 1933, y sus detractores crearon un sainete cómico que conjugaba el verbo izar para burlarse de su esposa. Batista y Elisa tuvieron un hijo, Fulgencio Rubén, al que apodaban Papo, y 2 hijas, Mirta Caridad y Elisa Leida. En este vídeo de 1943 vemos al presidente Batista que va al aeropuerto a recibir a su esposa Elisa y a sus hijas que regresan de un viaje a los Estados Unidos.
En la Cuba de aquellos años, una sociedad profundamente machista, la vida sentimental de los hombres poderosos era casi un deporte nacional. Tener un amante o incluso dos, lejos de ser un escándalo, era un símbolo de prestigio. Los médicos, los militares, los políticos, todos querían presumir de la querida más guapa, del coche más moderno y reluciente y de la casa más lujosa, aunque la fortuna viniera de fuentes dudosas. Así era aquel mundo, y el pueblo en general no siempre admiraba las mejores cualidades o las más positivas, sino las que demostrasen una mal entendida hombría. Y Fulgencio Batista no fue la excepción. Era un hombre enérgico, carismático y con una vida amorosa muy movida. Tuvo varios hijos fuera de matrimonio y romances que marcaron capítulos enteros en su historia personal. Pero de entre todas esas historias hubo una que cambió su destino para siempre, y fue la historia con Marta Fernández Miranda. A principios del siglo XX, como tantos españoles, llegó a Cuba un joven gallego, Ramiro Fernández, sin un centavo, pero con ganas de prosperar. Estudió mecánica automotriz y abrió su propio taller de coches. Se casó con la asturiana Emelina Miranda y juntos tuvieron 4 hijos. La mayor, nacida en 1917, se llamaba Marta. En cuanto estalló la guerra civil en la península, Ramiro partió a incorporarse a la lucha en el bando republicano, dejando de cabeza de familia al joven Roberto Fernández Miranda, de solo 14 años. Marta era una joven alta, era muy alta para la época, elegante y de gran belleza, y tenía la costumbre de pasear en bicicleta por su barrio. Una tarde cualquiera, cuando pedaleaba sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir, un coche la atropelló. Al volante iba el propio coronel Fulgencio Batista. Él mismo, junto a su ayudante, la cargó en brazos y la llevó al hospital militar del campamento de Colombia. Marta salió solo con unos pequeños rasguños, pero Batista quedó absolutamente impresionado por la belleza de la joven. Aquel encuentro fortuito, desde ese mismo instante, se convirtió en algo más, en mucho más. Según cuenta el propio Roberto Fernández Miranda, el hermano de Marta, en su libro Mis relaciones con Batista, ese accidente marcó el inicio de una relación amorosa que ya nunca se rompería. En ese mismo libro, Roberto se refiere a un rumor muy repetido en Cuba, que aún se dice hoy en día, y que asegura que Marta tenía una extraña enfermedad por la que no dejaba de crecer. Solo dejaba de aumentar de estatura cuando estaba embarazada. Pero su hermano lo desmiente tajantemente. La familia entera era muy alta. Marta medía casi 2 metros, al igual que sus hermanos. Y sí, era más alta que Batista, que no llegaba al 1,70 m. Se notaba sobre todo cuando estaban muy juntos, por ejemplo cuando bailaban. Batista era un bailador excepcional y cuando la pareja salía de fiesta no se perdían ni una sola pieza. La diferencia de estatura llamaba la atención, incluso resultaba cómica para algunos, pero para ellos no parecía ser un problema. La pareja también era dispareja en cuanto a la edad, porque Batista le llevaba sus buenos 15 años a la joven. Batista esperó pacientemente para solicitar el divorcio de su primera esposa, Elisa Godínez, hasta terminar su mandato presidencial en 1944. Quería evitar escándalos, pero claro, estamos hablando de Cuba y la prensa comentó mucho y de diversas maneras el truculento asunto. Para evitar el bullicio, se trasladó a México y allí en la capital presentó la demanda. Finalmente, Elisa aceptó el divorcio tras recibir la mitad de la fortuna ya acumulada por Batista, 22 millones de pesos, una cifra gigantesca para su época. Acto seguido, Batista se casó con Marta por poderes y se reencontraron luego en Nueva York para aparecer ya como marido y mujer ante la opinión pública. La nueva pareja se instaló en Daytona Beach, en Florida, en una elegante casa de ladrillos rojos de 2 pisos que lamentablemente hoy ya no existe.
Batista vivía un exilio voluntario. El presidente Grau no lo quería de vuelta y el ambiente de gangsterismo en la isla hacía peligrar su seguridad. Pero sus seguidores le insistían y él no podía resistirse a la política. Fue elegido senador en ausencia, lo cual alimentó aún más sus ganas de regresar. Cuando Prío tomó el poder, Batista volvió a Cuba y se lanzó otra vez a por la presidencia. Ese camino lo llevaría finalmente al golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Al final del vídeo y en la descripción les dejaré el enlace a otros vídeos de esta serie sobre Batista que narran estos episodios. Algunos periodistas de la época insinuaban con cierta picardía que Marta se había quedado con las ganas de ser la primera dama y que Batista dio el golpe para cumplirle el sueño. Su hermano Roberto lo niega completamente. Marta, al igual que Elisa en su tiempo, era una mujer de la vieja escuela, elegante, femenina, discreta, nunca opinaba de política ni daba consejos. Su función, decían, era acompañar, no gobernar. El éxito de su marido las alegraba por la cuenta que les traía, pero nunca intervenía ni criticaba porque entendía que esa no era su función. Lo cierto es que Batista siempre fue amable y deferente con ambas mujeres, tanto en público como en privado. Elisa incluso rehizo su vida y se casó en segundas nupcias con el congresista Máximo Rodríguez y mantuvo una relación cordial con Batista y Marta. Ahora continuaremos con nuevas anécdotas y curiosidades de la vida privada de Fulgencio Batista. Pero antes, un mensaje sobre mis libros que están a la venta en Amazon. Les dejo el enlace de compra en la descripción. Y les recuerdo que para Black Friday siempre realizo una promoción de precios en el formato digital de mis libros. La buena apariencia de la primera dama, Marta Fernández de Batista, también la convirtieron en un símbolo del batistato. Del mismo modo, sus funciones de primera dama, encaminadas al servicio y al amparo de las necesidades de los más desfavorecidos y de la infancia, hizo que se la conociera como Marta la del pueblo, y así se la aclamaba en los actos públicos. La gran labor humanitaria de Marta Fernández, la esposa de Batista, constituía uno de los activos valiosos para la imagen del gobierno. Marta encabezaba labores sociales de todo tipo, desde la realización de donativos hasta acudir a zonas catastróficas por causa de algún desastre natural. En ella recayó la presidencia de la Organización Nacional de Dispensarios Infantiles, ONDI. Un terrible atentado que pudo acabar con la vida de Batista y de toda su familia fue el ataque al Palacio Presidencial, en horas de la tarde del 13 de marzo de 1957, efectuado por los revolucionarios del Directorio Estudiantil, con el objetivo de matar a Batista y acabar así con su gobierno. Batista se encontraba en su vivienda habitual, en el tercer piso del edificio, junto a Marta y sus hijos, y los asaltantes solo llegaron hasta el segundo. Pero aún así era muy peligroso por el fuego que desde unos edificios vecinos hacían unos francotiradores sobre las puertas y ventanas del tercer piso. Eran descargas al azar, sin ver contra quién se disparaba, ya que dichas ventanas se mantenían cerradas debido al aire acondicionado. Pero los proyectiles las atravesaban y habrían podido herir a cualquiera. Fue por eso que el presidente dispuso que todos se mantuviesen protegidos por las gruesas paredes de concreto, sin exponerse, ¿no? A Marta y a los niños los había situado contra la gruesa pared exterior e incluso de rodillas para ofrecer menos blanco. La primera dama, a pesar de estar muy asustada, sobre todo por sus hijos, se mantuvo bastante compuesta, dadas las circunstancias. Y como que era muy religiosa, estuvo rezando casi todo el rato. El Cristo de La Habana, esta magna obra, se construyó en cumplimiento
de una promesa que hizo Marta Fernández, porque su esposo y sus hijos y ella misma se habían salvado en el asalto al Palacio Presidencial, fue inaugurada el 24 de diciembre, Navidad de 1958. Apenas una semana después, Batista y toda su familia abandonaban Cuba para siempre. La Habana celebraba, cabarets llenos, fiestas familiares. Es el 1 de enero y nadie sabía lo que ocurría en Colombia. Solo los altos mandos, solo los leales. Fuera del despacho, los motores rugían. Todo estaba listo. Batista salió. Un escolta quiso hablar. Batista le puso una mano en el hombro. Hijo, no tengo tracción. Avísale a la señora. Una comisión de oficiales superiores, acorde con su rango presidencial, dieron la despedida protocolar al expresidente. Todo quedó dispuesto según sus deseos. En la partida, Batista no olvidó a ninguno de sus allegados. Avisó a toda su familia, hasta a enemigos como el general Pedraza, quien había intentado darle un golpe de estado, y el clan de los Tabernilla, quienes lo habían traicionado la víspera. Hasta oficiales subalternos como Ventura y Carratalá, sin relación familiar, pero que estaban muy comprometidos con su gobierno y lo habían defendido hasta el último minuto, tenían asientos reservados. Sacó a todos sus hijos, a los de sus 2 matrimonios, junto con sus familias, y también reservó un espacio para su ex, Elisa Godínez, y su esposo. Ya todos los pasajeros estaban a bordo del enorme DC-6 de Aerovías Q. Batista finalmente entró. Le siguió Wincy. ¿Todo correcto? Todo listo, señor. Pero al mirar por la ventana, Batista notó una ausencia. La familia de su cuñado no había llegado. Ordenó apagar los motores. Esperaron. 30 minutos después llegaron. La escalerilla ya había sido retirada. El general Cantillo ayudó, empujando con todas sus fuerzas para acercarla de nuevo. Finalmente el avión despegó. Batista abandonaba Cuba. Tres aviones despegaron esa noche del aeropuerto de la ciudad militar de Columbia en La Habana. 2 se dirigieron hacia Estados Unidos, pero el segundo avión, en el que viajaba Fulgencio Batista, después de 15 minutos de vuelo rumbo norte, se desvió hacia la República Dominicana de Leónidas Trujillo, por órdenes del propio Batista, al que el embajador americano había notificado pocos días antes que no sería grata su presencia en el territorio de la Unión. Una página de la historia se cerraba. Para la isla de Cuba, la vida nunca volvería a ser la misma. Lo que siguió en República Dominicana fue una pesadilla diplomática. Traiciones inesperadas, amenazas de muerte y humillaciones que pocos conocen en detalle. Al final, y también en la descripción, te dejaré el enlace a un vídeo de mi canal donde te contaré los meses que pasó Fulgencio Batista en la trampa dorada que le tendió Trujillo en República Dominicana. Finalmente, Washington consiguió de Portugal que le dieran permiso a Batista para establecerse en Madeira. Trujillo accedió a dejarlo partir. Entonces el abogado Berenson alquiló en Nueva York un avión Super Constellation de la compañía brasileña Varig. Y el 19 de agosto de 1959, tras 8 meses de pesadilla, Batista abandonó la República Dominicana junto a 17 personas de su familia y amigos leales. Antes de continuar, vamos a referirnos a otro aspecto de la vida privada de Batista, la relación con sus hermanos. Aquí en este viejo documental vemos a Panchín Batista en 1943 en un almuerzo ofrecido por el Club Rotario de La Habana. Este hermano tuvo mucha participación en la política a la sombra de Fulgencio. Fue gobernador de La Habana durante muchos años, abandonó Cuba y murió en el exilio en 1970. En su huida, Batista dejó olvidado a alguien de cierta importancia, a su hermano Hermelindo, que era la oveja negra de la familia.
Este llevó una vida llena de excesos y acabó siendo drogodependiente. Además, practicaba la santería y por eso se dice que Marta Fernández, que era muy religiosa, no quería verlo ni en pintura. No quiso superarse ni estudiar, por lo que era bastante ignorante. Y estas características lo mantuvieron alejado de su ilustre hermano. O sea que no tenía ninguna influencia política ni nada. En enero de 1959 se presentó a Camilo Cienfuegos, que había ocupado la ciudad militar de Columbia, y este lo dejó en libertad de inmediato. No tengo información de su destino posterior. Si alguno de los que me escuchan sabe algo, les ruego que lo escriba en los comentarios. Habíamos dejado a Batista surcando el Atlántico rumbo a Europa. Los norteamericanos nunca le dieron visado para entrar en los Estados Unidos. En aquellos tiempos, los americanos consideraban a Batista como el causante de los problemas de Cuba y a Castro como la solución. Batista nunca más pudo volver a su mansión de Daytona Beach y tuvo que contentarse con que Portugal accediera a acogerlo, porque ningún otro país lo quería. Inclusive hasta Nigeria le negó el visado. En cambio, Marta y sus hijos sí que podían viajar a los Estados Unidos. En este vídeo vemos a Marta Fernández de Batista, que llega a Lisboa y es recibida por su esposo en el aeropuerto. La familia en un principio estuvo confinada en las islas portuguesas de Madeira, pero poco a poco, a medida que el mundo iba descubriendo la verdadera cara del régimen de Fidel Castro, se fueron relajando las restricciones a la libertad de movimiento del expresidente cubano y se le permitió viajar a la península, a Lisboa y a España. La pareja formada por el expresidente y su esposa Marta Fernández se diferenciaba de casi todos los que le rodeaban por su porte distinguido. Batista vestía de modo impecable, siempre de cuello y corbata, trajes grises, serios, más bien de estilo antiguo. Era muy cuidadoso de su persona, tanto en el vestir como en el aseo. Llegaba a ducharse hasta 3 veces al día. En las comidas, Batista observaba siempre rigurosa etiqueta. Presidía la mesa con gran protocolo y solo en casos de mucho calor se permitía a los comensales quitarse la chaqueta, pero siempre había que usar corbata. El general Batista tenía gran facilidad para devolver todo cuanto comía y muchas veces, después de comer copiosamente, iba al baño más próximo y vomitaba todo, como los antiguos romanos. A continuación, se lavaba la boca y continuaba con lo que estuviera haciendo. El expresidente consideraba terminada su carrera política. El 6 de agosto de 1973, la comitiva de 3 coches de la familia Batista partió desde el Estoril, en Portugal, con dirección a Marbella, en donde tenían la costumbre de veranear. Hacía un calor insufrible que ni el aire acondicionado de los coches era capaz de amortiguar. Las carreteras españolas de aquella época eran mucho más dificultosas que las de ahora. El viaje desde Portugal tomaba muchas horas bajo el fuerte sol andaluz. Finalmente llegaron a Marbella, a la urbanización de Guadalmina, en donde tenían una residencia tipo chalet. El ex sargento era de buen comer, ya lo dijimos, ¿no? Le gustaba disfrutar de la buena mesa y esa noche comió abundantemente, a pesar de las advertencias de su esposa Marta,
que sabía que le aquejaba una dolencia cardíaca y los médicos insistían que debía guardar régimen. Después del largo viaje por carretera y la copiosa cena, Batista se fue a la cama. No logró conciliar el sueño. Despertó a su esposa porque se encontraba indispuesto y acto seguido cayó fulminado por un infarto masivo que lo mató en cuestión de 2 minutos. Jamás se había separado de su esposa Marta y murió en brazos de ella. El cuerpo fue trasladado a Madrid y se celebró el funeral en la capilla del cementerio sacramental de San Isidro, en un soberbio día de verano madrileño sin una nube en el cielo. Muchas personas acudieron a arropar a la familia, entre ellas Gastón Vaquero, Rafael Díaz Balar y Sergio Carbó Hevia. Sus hijos cargaron el ataúd hasta la tumba, que compartiría con su hijo Carlos Manuel, su suegra y su fiel ayudante, el coronel Jorge Hernández Vuelta. Con el tiempo, allí han ido a acompañarlo su esposa Marta, fallecida el 2 de octubre de 2006 en West Palm Beach, Florida, en los Estados Unidos, y su hijo Roberto, que murió de cáncer el 12 de enero de 2022 aquí en Madrid. Allí también está enterrado otro de sus hijos, Carlos Manuel, que murió de cáncer a los 19 años. Fue un duro golpe para la familia y se ve que esta es una enfermedad recurrente en la familia de Batista. En lo personal, se marchaba el amoroso fundador de una familia que le presidió con certeza y con ternura. Nací en Manhattan de madrugada, hijo de Fulgencio Batista Zaldívar, el político cubano, y de Marta Fernández Miranda, cubana, hija de gallegos por parte de padre y madre, rodeado de mucho amor, bla, bla, bla. Cuando le preguntaron a Batista el 1 de enero de 59 cómo veía el porvenir inmediato de Cuba, contestó rápidamente: como tenemos que verlo todos los que amamos a nuestro suelo y queremos a nuestro pueblo. Rojo por la sangre que han anunciado derramar y la que habrá de derramarse, y negro por el luto que ha de enseñorearse de la nación. Lo dijo con claridad el 1 de enero de 59. Los últimos días de Batista, hay varios libros que ya la figura de Batista empieza ya a... Pues la gente está como más interesada, ¿no? Y las nuevas generaciones también. A raíz de las publicaciones de mi padre también en las redes sociales, hay gente desde Cuba que nos escribe, gente joven, que nos pregunta. Yo quiero saber, yo quiero entender, aquí hay algo que falla, hay algo que falta que no nos están contando. En la anterior foto, somos hijas, nietas y bisnietas de Batista, en España, en una reunión. Sí, como hay 3 generaciones. Ahí hay 3 generaciones. ¿Sientes cubana? Hombre, por supuesto. ¿Así? Pero nunca has estado en Cuba. No, pero soy hija de cubanos, entonces tengo sangre cubana. O sea, no he estado en Cuba y ojalá, y tengo unas ganas tremendas de ir a Cuba. Pero no sé cuándo iré. Claro, y menos en estas circunstancias, claro, ¿no? Hasta aquí esta serie de vídeos sobre la vida y desempeño político del cubano Fulgencio Batista. Batista no solo fue derrotado, sino que la propaganda adversaria se ha ensañado en su reputación de hombre y de gobernante, menoscabándolo ante la opinión pública internacional. Pero creo que Fulgencio Batista no fue en ningún caso la caricatura que el castrismo y sus simpatizantes forjaron en torno a su figura. Ojalá estos vídeos les sirvan a los que los vean para ir más allá del maniqueísmo que caracteriza la historiografía cubana y les permita conocer un poco más al personaje y a la situación pasada y presente de Cuba. Si este contenido te pareció valioso, por favor déjame un like. Y si quieres apoyar este esfuerzo independiente, puedes usar la nueva opción Super Gracias que acabo de habilitar esta semana. Deja tu comentario, comparte este vídeo y sobre todo cuestiona, investiga y piensa por ti mismo. Gracias por acompañarme y hasta luego.